Muy bien, mis hermanos. Muy buenas noches a todos los hermanos que se han seguido conectando, aquellos que están perseverando en la fe. Hermanos, que Dios me los bendiga mucho. A cada uno de ustedes, bienvenidos a este tiempo de adoración al Señor. Y acompáñenme, por favor, en la palabra de Dios, a la epístola a los Filipenses. Estamos, o continuamos, mejor dicho, esta serie de enseñanzas que empezamos ya hace varias semanas atrás con respecto a esta carta maravillosa de Pablo. Y le denominamos a esta serie el camino del gozo, porque una de las enseñanzas más fundamentales, más principales que encontramos en esta epístola es cómo encontrar alegría, cómo encontrar gozo en medio de cualquier circunstancia. Recuerda que Pablo escribió esta epístola en la cárcel, en una situación pues no muy agradable para cualquier persona. Sin embargo, él podía encontrar gozo, y esa es una de las palabras que más se repiten en esta epístola. Gozo o el regocijo es una de las palabras que más se repiten en esta epístola. Y también otra palabra que se repite bastante en esta epístola es esta palabra traducida al español como sentir, pero que realmente es el vocablo griego phroneo, que nos da la idea de un cambio de mentalidad, un cambio de actitud. Entonces no solamente es una emoción, pero es un cambio de manera de pensar con respecto a Dios, con respecto a la vida, con respecto a las personas, con respecto a uno mismo. ¿Y qué hablamos o a qué nos referimos cuando estamos hablando acerca de este cambio de pensamiento, de actitud? La enseñanza, otra de las enseñanzas principales de la epístola de los Filipenses es que encontramos gozo cuando cambiamos nuestra manera de pensar y la adecuamos a la manera de pensar de Cristo Jesús. ¿Y cuál era la manera de pensar de Cristo Jesús? Siendo en forma de Dios, como lo vimos en Filipenses capítulo 2, Él no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que Él se humilló. Se humilló a sí mismo, haciéndose un hombre, vistiéndose de carne y de hueso y de sudor y de lágrimas, y estando en la condición de hombre, Él se despojó a sí mismo de todos sus atributos divinos y vivió como un ser humano en esta tierra, y aún estando en la forma de ser humano, en la condición de humano, Él se humilló aún más, haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte cruenta en la cruz, murió por hacer la voluntad de su Padre. Y este es el modelo más básico, el modelo más importante, el principal que tenemos nosotros los creyentes. Eso quiere decir, si quiero encontrar gozo en la vida cristiana, entonces yo tengo que adecuar mi actitud mental, mi comportamiento, mi pensamiento a la manera de pensar de Cristo Jesús. No pensar en función de mi beneficio personal en primer lugar, pero pensar en las cosas de Cristo, en las cosas de Dios, como una cosa importante, principal, suprema en mi vida. Y vimos también ejemplos, no solamente como el de nuestro Señor Jesucristo, pero ejemplos como el de Pablo, ejemplos como el de Timoteo, ejemplos como el de Epafrodito. Y para que no pensemos que estos son los únicos hombres que pueden lograr este tipo de vida, Pablo menciona en el capítulo 3, él muestra su vida y él nos narra, nos abre su corazón y nos muestra cómo él había logrado muchas cosas en el mundo sin Cristo, pero él llega a considerar todas esas cosas como basura con tal de ganar al Señor, y nos llama a caminar en ese mismo ímpetu, en esa misma decisión de no mirar hacia atrás, sino extendernos hacia lo que está adelante, hacia lograr asir aquello para lo cual nosotros ya fuimos asidos por Cristo. Y en este capítulo 4 nos va a dar principios. Estamos ya finalizando, hermanos, esta carta, ¿sí? Dios mediante, si el Señor lo permite, el próximo domingo estaremos finalizando esta epístola a los Filipenses y empezaremos otro estudio. Pero ya para finalizar esta epístola, Pablo nos va a dejar principios bíblicos que nos ayuden, que nos orienten a encontrar la paz. Hay ladrones que nos roban la paz, por así decirlo. Uno de ellos son los conflictos interpersonales. Cuando tenemos conflictos con otras personas, esto nos roba la paz, nos roba el gozo, nos roba la tranquilidad, porque ya tenemos problemas en la familia, ya tenemos problemas en la iglesia, ya tenemos problemas en el trabajo. Esos tipos de roces y contratiempos y discrepancias entre las personas nos roban la paz, no nos permiten poder vivir en esa plenitud de gozo que nosotros debiéramos vivir. Otro de los ladrones de la paz es la ansiedad.
Cuando nosotros tenemos ansiedad, nos sentimos ansiosos por el mañana, por el que va a venir, por el que acerca de qué es lo que vamos a hacer o cómo vamos a subsistir. Esto nos roba la paz, nos ayuda y nos lleva, perdón, a vivir en desesperación, y eso no ayuda definitivamente a tener una actitud gozosa y una actitud alegre en medio de esta vida. El tercer ladrón de nuestra paz también es una mente contaminada. Cuando nuestra mente se ha contaminado, hermanos, con las inmundicias de este mundo, con las noticias negativas, con las noticias depresivas, con el ambiente de incertidumbre, de temor en el cual este mundo, de desánimo, en el cual este mundo está viviendo, eso también nos roba la paz. Y es una de las cosas que estaba mirando hoy día y suelo mirar, ¿verdad?, cómo va el avance de la enfermedad, de esta pandemia en los países y en el mundo. Y entro diariamente a mirar cómo va el avance, qué medidas se están tomando, qué nuevos avances se han encontrado. Y tampoco no es que estoy todo el día mirando eso, solo entro un momento a mirar y luego de ahí ya no lo vuelvo a ver en todo el día hasta el día siguiente. Pero el día de hoy estaba mirando los resultados del día de hoy, y una de las cosas que he notado ya desde buen tiempo atrás es que cuando se publican los resultados, por lo menos para lo que corresponde a Perú, muchas personas dicen, bueno, sí, ya vamos rumbo a los 500.000, ya vamos rumbo al millón, este país va a ser un cementerio, así nos muramos todos, es lo mejor que nos puede pasar. Y de verdad mucha gente pareciera que deseara el mal, pareciera que deseara que nos vaya mal. Y no sé si lo hacen en broma, pero creo que ya eso ya no es tanto una broma, sino creo ya que muchas personas tienen esta perspectiva ya pesimista, derrotista, al decir, bueno, ya esto ya no tiene control, esto ya escapó de nuestro control, así que ya simplemente que venga lo que venga, ¿no? Ya no importa. Entonces, es la típica actitud que dice Pablo, que denuncia Pablo en 1 Corintios, ¿no? Cuando el incrédulo dice, comamos y bebamos, porque mañana moriremos, no me interesa. El incrédulo no piensa en estas cosas, no piensa en Dios, no piensa en un propósito, no piensa en esperanza, porque lo único que él desea es satisfacer sus pulsiones más básicas y listo, ¿no? Pero el creyente no debe ser así, el creyente no debe de vivir de esa manera, y estos tres ladrones, los conflictos interpersonales, la ansiedad y una mente contaminada, nos roban la paz, hermano. Y eso es justamente lo que vamos a ver el día de hoy, lo que Pablo nos va a enseñar. Así que acompáñame a Filipenses capítulo 4 y vamos a leer desde el verso número 2 hasta el verso número 9. Dice la escritura de la siguiente manera: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego a ti, también, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Versículo número 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de la paz, o el Dios de paz, estará con vosotros. Aquí, hermanos, vemos claramente identificados estos tres ladrones de la paz, y cómo Pablo nos enseña por medio de ejemplos, por medio de principios, por medio de mandatos, cómo poder batallar contra estas amenazas de la vida que encontramos en el camino de la vida cristiana, cómo poder derrotarlas, porque recuerda, si vivimos de conflicto en conflicto o sin saber resolver los conflictos, o si vivimos con un corazón ansioso constantemente por la salud, por el bienestar, por la economía, por el trabajo, o si vivimos constantemente llenando nuestra mente de la inmundicia de este mundo, entonces no vamos a tener paz. Y sin paz, hermanos, no podemos vivir en esta tranquilidad, en esta quietud que Pablo enseña que los creyentes debemos de vivir, ¿no? Pablo enseña en 1 Timoteo, enseña que los creyentes debemos de orar, dice, por las autoridades y orar por nuestro país para que vivamos quietos y reposadamente, para que podamos enfocarnos en aquellas cosas que realmente son importantes, que es servir al Señor, adorarle, vivirle de una manera agradable a Él y extender el Evangelio. Entonces, cuando nuestra mente, nuestro corazón se llena de ansiedad, se llena de conflictos, se llena de
las inmundicias de este mundo. Entonces nos distraemos y ya no podemos vivir en esa línea que Dios quiere que vivamos. Entonces, mi hermano, mi hermana, amigo, amiga que tal vez nos estás escuchando en esta noche, si estás experimentando ansiedad, depresión, angustia, temor, si tal vez hay conflictos en casa, tal vez hay conflictos familiares o en el trabajo o en alguna circunstancia de la vida, o tal vez estás experimentando una de las cosas que se menciona mucho en esta pandemia es que ha habido episodios muy fuertes de insomnio, muchas personas no pueden dormir. Eh, por toda la cantidad de noticias que están recibiendo todos los días. Y esto también es un asesino de nuestro gozo. Vamos a mirar hoy entonces cómo poder vencer estas cosas y poder tener un corazón tranquilo, apaciguado, paciente, confiando en el Señor. Primero, encontramos paz, hermanos, cuando aprendemos a relacionarnos correctamente con las personas que nos rodean, ¿sí? No solamente hermanos en la iglesia, pero en general cualquier persona. Esto lo vemos desde los versos 2 al 5, y Pablo empieza enseñándonos y empieza mostrando algo que él ya ha enseñado varias veces. El camino cristiano, hermanos, en general, la vida no es una vida que se puede vivir en solitario. Vivimos, somos seres gregarios, vivimos entre personas, nos organizamos en familias, en sociedades, en ciudades. Aún en la iglesia no podemos estar solos y aislados, sino que siempre en la iglesia desarrollamos una vida en común, aún, hermanos, en medio de estas circunstancias y a pesar de que no nos vemos físicamente, igual tenemos y mantenemos una relación porque nos vemos por esta vía, los días jueves nos conectamos y vemos nuestros rostros, conversamos, nos llamamos por teléfono, nos escribimos por WhatsApp, nos escribimos por correo electrónico, no lo sé, pero usamos diferentes medios para mantener y tratar de sostener una comunicación. Y la comunicación es básica en la vida humana. El ser humano está hecho un ser sociable, un ser social, un ser gregario, alguien que necesita de otras personas para poder sostenerse emocionalmente, para poder crecer espiritualmente, y eso es una gran verdad de las Escrituras. El creyente no puede crecer aislado de otros creyentes. El creyente necesita para su propia salud espiritual, para su propio servicio al Señor y para el ejercicio de sus dones espirituales, necesita a otros creyentes. La iglesia es definida como la asamblea de los santos, como el grupo de personas que se reúnen regularmente para adorar al Señor, para testificar de Cristo, para aprender de la palabra, para servir al Señor y también para tener comunión los unos con los otros. Pero en esta comunión, en esta vida que hacemos, vida de iglesia, siempre me han escuchado decir que amo hacer vida con la iglesia, cuando nos vamos de paseo, cuando nos íbamos a servir al Señor, cuando almorzábamos juntos después del servicio, cuando nos quedábamos después del culto un rato para conversar o llegábamos antes del servicio para conversar un poco y eso es hacer vida juntos y tener ese roce y tener esa amistad y conocernos más allá de las cuatro paredes de la iglesia, más allá del horario de servicio, conocernos, hacernos amigos, salir un día a la semana y cosas por el estilo. Eso es algo hermoso, es algo bueno, pero eso no está exento de conflictos y de situaciones difíciles. Pablo nos muestra aquí el caso de dos hermanas, Evodia y Síntique, quienes en algún momento de la vida, ellas eran colaboradoras de Pablo, eran servidoras del Señor, habían servido con él, habían llevado la palabra de Dios, habían ayudado en el ministerio, seguramente enseñando a niños, seguramente enseñando a damas, no lo especifica. Simplemente Pablo menciona que ellas combatieron juntamente con él, ayudando al evangelio, orando, no sé, haciendo muchas labores, pero en algún momento de su carrera, ellas tuvieron un desencuentro entre ambas, tuvieron una diferencia de opiniones, una controversia, un malentendido, un altercado, y al final hubo una ruptura en esa relación, hubo un quebrantamiento en esa relación. Y lo que Pablo está haciendo es rogar a estas personas, a Evodia y a Síntique, para que se pongan de acuerdo, para que no vivan en esta actitud, porque toda ruptura de relaciones en la vida del ser humano le afecta. Cuando nosotros tenemos diferencias en nuestras familias, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros hijos, es muy difícil vivir porque ya no nos hablamos, ya no nos miramos, no nos dirigimos la palabra, ya hay rencor, ya hay molestia, ya hay desagrado y no se puede vivir en paz. Y cuando pasa eso en la iglesia es similar.
La familia es una unidad y cuando se quebranta esa unidad, pues definitivamente ninguno de los miembros de la familia puede sentirse bien. Cuando se quebranta la unidad espiritual de la iglesia, cuando hay problemas entre uno y otro y ya no se hablan, ya no se tratan, ya no se llaman, no se buscan, hermanos, eso también afecta sobremanera a los demás hermanos. Pablo aquí muestra o nos habla o nos hace énfasis en lo importante que es, hermanos, restaurar las relaciones y poder mantenernos en una buena comunión entre los hermanos, en paz con los hermanos. Definitivamente los conflictos ocurren a causa de que no somos iguales. Los conflictos ocurren a causa de que tenemos diferentes pareceres o diferentes actitudes con respecto a diferentes cosas. Siempre he dicho a la iglesia que la mayoría de los conflictos que ocurren en la iglesia, por ejemplo, no ocurren con respecto a discrepancias teológicas o de índole doctrinal. La mayoría de las personas no se va a pelear por la posición escatológica que tengan, ni la mayoría de las personas se va a, no sé, se va a tener una discusión acerca de la naturaleza tripartita o bipartita del ser humano. La mayoría de la gente no lo va a hacer. La mayoría de la gente, de los hermanos, tienen conflictos básicamente por cómo llevan sus relaciones, porque le miró mal, porque le habló mal, porque le habló imperativamente, porque le trató déspotamente, porque le llamó y no le contestó, tantas cosas que pueden pasar. El punto es aquí, que independientemente de cuál sea la causa que provoque el conflicto entre hermanos, este conflicto debe de solucionarse. Una de las marcas de la madurez espiritual en los creyentes es el perdón, es la comprensión y la tolerancia y es el buen ánimo para cubrir con amor los pecados, la inmadurez de otra persona. Hermanos, para que un conflicto prospere, se necesitan de dos personas. Y si una persona anhela el conflicto, pero la otra persona es más sabia y es más espiritual, llamémoslo así, o más madura, esa persona no va a ceder a la tentación de defenderse, de atacar, de contraatacar, sino que va a callar y va a esperar el mejor momento para restaurar la relación, para poder aclarar el malentendido y poder llevarlo a la presencia del Señor y poder sanar esa situación. Y este principio y estos principios que Pablo nos muestra acá, porque Pablo nos va a mostrar 10 principios aquí en estos versos de 2 a 5, valgan, hermanos, para no solamente la vida de la iglesia, valgan también para la familia y valgan también para cualquier circunstancia en la cual hayan dos personas que tengan algún tipo de malentendido. El primer principio que nos enseña Pablo es: tengamos la misma actitud en el Señor. A pesar de que Pablo era un apóstol y pudiera simplemente usar de su autoridad para ordenar a que haya orden en esa iglesia, valga la redundancia, lo que Pablo utiliza es tino, es criterio, es sabiduría. Y hermanos, ahí vemos en esos detalles pequeños, vemos la grandeza de Pablo, quien teniendo la autoridad para hacerlo, no la usa, sino que utiliza de gentileza para decir: ruego a Evodia y a Síntique que tengan la misma actitud en el Señor. Si él no está mandando, él no está imponiéndose, está rogando humildemente a estas dos mujeres que ayudaron, que sirvieron al Señor también, que recuerden quiénes son, que recuerden. Porque hermanos, en el momento de la ira, en el momento de la cólera, en el momento del calor, del enojo, nos olvidamos de muchas cosas. Alguien por ahí dijo: se nos fue la paloma y nos bajó el buitre, ¿no? Nos olvidamos de quiénes somos, nos olvidamos de que somos creyentes, nos olvidamos de que hay un testimonio que tenemos que cuidar, porque ya la sangre se nos sube a la cabeza, ¿cierto? Y respondemos de mala manera, decimos cosas que luego ya cuando el calor se enfría, nos damos cuenta que nunca debimos haber dicho. Herimos, maltratamos, hacemos mal. Así que Pablo está diciéndoles: hermanas, les ruego que por favor se pongan de acuerdo, que tengan una misma actitud, que tengan un mismo sentir, que tengan un mismo parecer, que vivan en armonía en el Señor, no en sus propias ideas. Si algo nos une a los creyentes, es lo que creemos en el Señor, es nuestra unidad espiritual. Somos personas diferentes, pensamos diferente, tenemos actitudes diferentes, personalidades diferentes. Sin embargo, estamos unidos por el Señor y eso debe ser lo que debe de primar en nuestras relaciones. El vínculo perfecto, dice la palabra de Dios,
es el amor que Dios ha derramado en cada uno de nosotros, y siendo diferentes, aún podemos ser unidos en el Señor. La palabra de Dios nos dice en Efesios capítulo 4, versos 2 al 4, que con toda humildad y mansedumbre nos soportemos en paciencia, los unos a los otros en amor, y que seamos diligentes en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como también fuimos llamados en una esperanza, en una misma esperanza de nuestra vocación. Entonces, la meta aquí es, no debemos de promover nada que quebrante la unidad de la iglesia. También deberíamos cuidar que nada quebrante la unidad de nuestra familia. También deberíamos de cuidar que nada quebrante nuestro matrimonio. Yo no puedo permitir que haya algo entre mi esposa y yo, porque somos una sola carne. Somos uno, como ya lo hemos aprendido hace unos días atrás. Y no puedo permitir que esas grietas, que estas fisuras quebranten la unidad que Dios formó allí en el altar cuando yo le di el sí a mi esposa y cuando ella me lo dio a mí. Entonces, no podemos poner en una balanza la unidad del matrimonio con un pequeño problema doméstico, porque no tienen el mismo peso. No voy a quebrantar la unidad sagrada que Dios nos ha dado en el matrimonio por una discrepancia, por una peleita, por un contratiempo que podamos tener que mañana ya se puede resolver. Tenemos que resolverlo en el momento, tenemos que aclararlo, tenemos que sanar esta situación. ¿Cuál es la meta entonces? La meta de Pablo al decirle a estas hermanas que se pongan de acuerdo es que dejen sus posturas personales, sus argumentos que seguramente son válidos, muchos de ellos. Si tú preguntas a dos personas que están en conflicto, pues cada una te va a dar una posición, ¿cierto? Cada una te va a dar su manera de pensar y cada una te va a dar argumentos ciertamente muy valederos para poder defender su posición. Pero lo que estamos hablando aquí es no privilegiar ninguna posición humana, sino privilegiar lo más importante, que es la unidad espiritual, que ellas abracen la unidad y abracen la armonía, porque al final, hermanos, un matrimonio sufre cuando esposo y esposa no tienen el mismo parecer. Una familia sufre cuando padre y madre o cuando padre y los hijos tienen diferencias y no se hablan, no se miran, no se saludan, ya no tienen esa unidad, ese gozo, esa alegría. Y la iglesia también sufre cuando hermanos tienen controversias entre sí, se han discutido, se han peleado, se ignoran, ya no se hablan, no se buscan, se ignoran, y eso es triste, hermanos. Eso es triste, y es algo que no debiera de ser. A veces nuestro orgullo, hermanos, nos lleva a actuar de esa manera. Nuestro orgullo nos lleva a decir, no, 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 esa persona a mí ya me falló, así que no quiero saber nada de esa persona. Pero es orgullo al final, es orgullo. Y el orgullo, hermanos, es un pecado, y el orgullo no nos lleva a ningún lugar. Muchas veces lo escudamos al decir, no, esa persona me trató mal, no, esa persona me dijo esto, me dijo el otro, no me tome en cuenta. Pero al final, hermanos, es orgullo. Orgullo que lo ponemos por encima del mandato que tenemos como creyentes, de amarnos los unos a los otros, de buscarnos los unos a los otros. El segundo principio es procurar la paz en las relaciones propias y en los demás. Pablo intercede ante estas mujeres y pone a un tercer compañero, no lo menciona por nombre, dice, ayuda, asimismo te ruego a ti, verso 3, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Pablo apela a la presencia de un tercer hermano para que ayude, medie, actúe como intermediario, como mediador para procurar la paz. Pablo no está físicamente en Filipos, pero puede pedirle a un hermano maduro en la fe para que intervenga y pueda mediar la paz entre estas dos personas. Y la Biblia nos llama a ser pacificadores. Una cosa es ser pacificador, otra cosa es ser metiche. El metiche entra en un conflicto y se pone del lado de alguien, ¿no? El mediador no. El pacificador trata de llevar a las dos personas en conflicto hacia la palabra de Dios. No se pone en el lugar, en el bando de nadie, ¿sí? Las personas pacificadoras no tienen bandos. Las personas pacificadoras buscan que la situación difícil se resuelva y que la unidad prevalezca. Sí, ahora, estas personas son hermanas, son servidoras del Señor, pero han tenido conflictos, como cualquier persona los puede tener. Y necesitamos a veces la ayuda de terceros, de pastores, de líderes, que nos ayuden, que nos aconsejen, que nos exhorten tal vez, pero que nos hagan recordar que lo más importante es la unidad
de la iglesia. Así que Pablo está recorriendo a este hombre que no conocemos su nombre, pero es un hombre obviamente fiel y maduro en la fe que puede ayudar en este conflicto. Tercer principio, compartamos juntos la lucha por el evangelio. Pablo no se enfoca en lo negativo, sino en lo positivo. Pablo no escribe diciéndoles, a ver, hermanos, cuéntenme qué pasó, ¿no? Cuéntenme a ver quién tiene la razón. ¿La tiene Evodia tal vez Cinti que fue la que le falló, tal vez Evodia fue la que le trató mal? No, Pablo no está interesado en esas cosas porque eso no es lo importante. Lo importante es de que la relación se ha quebrantado y se necesita restaurar. Y lo que hace ahora es recordarles, hermanas, ustedes sirvieron juntamente conmigo, ustedes trabajaron juntamente conmigo. Y esta palabra significa o da la idea de personas que corrieron como atletas juntos, codo a codo, brazo a brazo, hombro a hombro, juntos en una justa olímpica. Se habían esforzado, estas hermanas se habían orado, tal vez habían ayunado, habían predicado el evangelio, habían servido a los santos, y Pablo les dice, ¿no se acuerdan lo que ustedes juntas han hecho? ¿No se acuerdan cómo han servido juntos al Señor? ¿Quieren echar a la borda todo eso simplemente por un pequeño contratiempo, olvidarse que ustedes han sido llamadas al Señor, al ministerio, a la iglesia del Señor, y quebrantar esa relación y dar un mal ejemplo ante los demás hermanos, porque los demás hermanos dirán, si Evodia y Cinti, que siendo líderes se pelean y andan cada uno por su lado, que ni se hablan, ni se miran, ni cada uno se junta con sus amigas y no se hablan la una con la otra, entonces también hagamos lo mismo. Y eso es un mal ejemplo, que los líderes, hermanos, jamás debemos de dar, jamás debemos de dar. En el ministerio, hermanos, muchas personas nos van a dar pie a reaccionar mal. Tal vez van a pecar contra nosotros o van a propiciar situaciones en las cuales podemos poner a prueba nuestro carácter y querer responder mal. Pero recuerda, lo que está en juego es más que tu honra, es más que tu amor propio. Lo que está en juego es el testimonio del evangelio. Lo que está en juego es el testimonio que tú como líder das ante otras personas. No podemos ceder a esa situación porque al final, hermanos, eso va a causar gran perjuicio a los creyentes. Cuarto principio, colaboremos más bien en el avance del evangelio, ¿sí? No solamente recordemos lo que Dios ha hecho por medio nuestro, pero sigamos trabajando juntos en el avance del evangelio, sigamos sirviendo juntos. Normalmente cuando nos sentimos resentidos, dolidos o golpeados por alguien, ya no queremos servir, ya no queremos congregar, ya no queremos acercarnos a la iglesia, ya no queremos hablar. Hermanos, no dejemos de avanzar el evangelio, no dejemos de seguir presentando defensa de la palabra de Dios, no dejemos de servir al Señor, porque al final, hermanos, vuelvo a repetir, somos cartas vivas, leídas de todos los hombres, y nuestro ejemplo, nuestro testimonio es importante. Pablo le dice a estas mujeres que no solamente combatieron juntamente con él en el evangelio, sino también menciona a otro hombre, Clemente, dice, y los demás, colaboradores míos. Y esta palabra colaboradores míos, igual, es una palabra en el original que da la idea de trabajar juntos con energía. Entonces no solamente son como atletas que corren juntos en una carrera de la fe, sino que también son personas que trabajan juntos con la misma energía. ¿Cuál es esa energía? Energía que nos da Dios, que ese poder que Dios nos da para servirnos, para amarnos, para extender el evangelio. Entonces, hermanos, Dios nos ha dado esta organización y este organismo tan hermoso que es la iglesia y no nos lo ha dado para que defendamos una posición, para que nos pongamos unos encima de otros, para que nos mordamos y nos comamos unos a otros, como dice Gálatas, sino todo lo contrario. Nos lo ha dado como una medida de protección, como un ambiente donde podemos tener comunión, donde podemos desarrollar relaciones de amor, de cuidado entre hermanos y donde podemos pulir nuestro carácter, crecer a la semejanza y la estatura de Cristo y poder presentar una sólida defensa y un sólido ejemplo de cómo se puede vivir el evangelio. Muchas personas pensarán que es mucho más fácil vivir solos el evangelio y no tener que congregar. Hay personas que ya se han acostumbrado a no congregar, se han acostumbrado ya y me temo, hermanos, temo que después de esta pandemia muchas personas se habrán acostumbrado a este estilo de transmisión online y ya no quieran volver a los templos y ya no quieran volver a encontrarse con los hermanos porque pues tal vez es bastante cómodo, bueno, no para los que transmitimos, te lo aseguro, pero tal vez si escuchamos solamente puede ser bastante cómodo porque estoy en mi cama, con mi pijama,
echado ahí en mi camita con mi celular, escuchando la transmisión, y si me aburre la transmisión, bueno, me voy a escuchar a otro, o me voy a ver a una predicación ahí. Cuando ya me aburro también de eso, pues regreso un ratito para mirar a ver cómo va el culto, y me conecto de vuelta y me vuelvo a desconectar. Y bueno, esos son los riesgos de la tecnología, ¿no? Que ahora podemos utilizar a placer y escuchar lo que nos gusta, ¿no? Y temo, hermanos, temo que algunas personas se hayan acostumbrado y se acostumbren, se mal acostumbren a ya no querer congregar físicamente. Pero, ¿sabes? No hay manera de pensar más egoísta, más antibíblica que esa. Los creyentes nos necesitamos unos a otros. Esto que estamos haciendo como una transmisión online es temporal, es de acuerdo a la coyuntura, y es una manera por medio de la cual tratamos de mantener una mínima comunión entre nosotros durante el tiempo que dure esto. Pero eso no significa que nunca más vamos a congregar. Necesitamos congregar juntos nuevamente. Necesitamos nuevamente reunirnos como iglesia para servirnos, como manda la palabra del Señor. Y es importante no perder de vista esto, ¿sí? Ahorita, es curioso, pero el índice de problemas entre hermanos ha descendido mucho en estos últimos 4 meses. Y la respuesta es clara, porque no nos estamos viendo. No nos estamos viendo, por eso no hay tantos conflictos. Y aún así hay uno que otro por ahí, conflictos que se dan ahora vía online, ¿no? Siempre hay esas cosas. Pero seguramente cuando volvamos a congregar físicamente, pues otra vez volverán a surgir estos asuntos y estos contratiempos y estos problemas que alguna vez como iglesia hemos enfrentado y enfrentaremos. Pero es parte de la vida cristiana. De la vida cristiana, la iglesia, perdón, no es un lugar, no es un museo de santos, es un hospital de pecadores. Y estamos pues sujetos a estas circunstancias. Pero eso no significa por ello que dejemos de servir, de congregar y de amarnos. Así como el matrimonio es una herramienta de santificación porque nos ayuda a pulir nuestro carácter, la iglesia también lo es, hermano. La iglesia también lo es, porque por medio de la iglesia y las relaciones con los hermanos y lo que se pueda dar en ese momento, nos ayuda a pulir nuestro carácter. Quinto principio, tener una perspectiva eterna. Dice la Escritura que estos hermanos que trabajaron junto con Pablo, sus nombres están escritos en el libro de la vida. Algún día, cuando murieran, se van a ver en el cielo. Y hermanos, eso es interesante, porque aquella persona con la cual tú tienes conflictos y no lo puedes ni ver, no puedes ni siquiera pensar en su nombre porque ya te malogra el día, esa persona, siendo tu hermano, algún día cuando tú mueras y vayas a la presencia de Dios, Él también va a estar allí. Y a menos que te busques un rinconcito en el lugar más recóndito del universo, lo vas a ver también allí, por toda la eternidad. Así que es mejor solucionar nuestros conflictos ahora, antes de ir al cielo, amargado, molesto o resentido contra alguien, porque al final a esa persona que tanto detestas le vas a ver por toda la eternidad. Así que mi hermano, si tienes un problema conmigo, perdóname, hermano, perdóname, mi hermana, porque si no, vas a ver mi cara en la eternidad y te voy a malograr la eternidad. Y quiero que pases la eternidad feliz. Así que no quiero que me veas y digas, ay, el pastor también está aquí. No, perdóname. Si algo te he hecho, perdóname. Para que cuando estemos arriba en la eternidad, pues me veas y me digas, pastor, un gusto, y sigue tu camino. Sí, es una broma, pero es algo que tener en cuenta también. Sexto principio. Dice Pablo en el verso número 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Y esa es parte también de una vida pacífica, ¿sí? El gozo, la sonrisa, ayuda también a poder sobrellevar. Nada mejor, hermano, que sonreír a las personas. Nada mejor que tener una buena actitud, ¿no? Nos ahorramos un montón de problemas y un montón de conflictos simplemente con tener una buena actitud. A veces estamos amargados o molestos y eso se trasluce a nuestro rostro, estamos cargados y realmente nadie tiene la culpa de nuestras cargas, de nuestros problemas, pero nos acercamos así a las personas y las personas se quedan como que, uy, ¿qué le hice, no? Que está molesto conmigo, y ya empieza a crear una novela en su mente, y Satanás ahí interviene y se genera un problema de la nada, simplemente porque tuvimos una mala actitud. Pero Pablo nos dice, el mejor remedio para eso es tener una vida de regocijo. Regocíjate en el Señor siempre. Regocíjate. Es la voluntad de Dios que estemos gozosos. Dice 1 Tesalonicenses 5:16.
Romanos 12:12 también nos dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. El gozo, hermanos, es uno de los aspectos del fruto del Espíritu Santo. Así que si yo no tengo gozo en mi vida, preocúpate, porque eso significa que no estoy permitiendo que el Espíritu Santo obre en mi vida. Séptimo principio, tener un testimonio de amabilidad. Pablo nos dice en el verso número 5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Tener un testimonio de amabilidad y de buen trato hacia los demás. Recuerda lo que dice Mateo 7:12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Y para ser amable, hermanos, hay que ser empáticos. Hay que poder ponernos en el lugar de la otra persona. Y a veces, hermanos, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de hablar, no es la más adecuada. Pongámonos en el lugar de la otra persona, antes de hablar, antes de responder, antes de hacer o decir algo, de lo cual después nos vayamos a arrepentir. Principio número 8. No hagamos acepción de personas, ¿sí? Nuestra gentileza, dice, debe ser conocida de todos los hombres, no solamente de algunos, de todos. Así que eso significa no hacer acepción de personas, tratar bien a todos, ser amigables con todos. Seguramente no vamos a ser el mejor amigo de todos, pero sí podemos ser amables con todos. Sí podemos llevar pacíficamente nuestras relaciones con todas las personas. Principios número 9 y 10. Recordemos que el Señor está con nosotros y que viene por segunda vez. Pablo dice al final del verso número 5, el Señor está cerca. Y eso puede interpretarse de dos maneras. Uno, que el Señor está constantemente entre nosotros, mirándonos, viendo cómo llevamos adelante nuestra vida espiritual, viendo cómo Ebodi y Sintique se han peleado y no se hablan, y eso entristece el Espíritu del Señor, pero también puede significar que el Señor está cerca, el Señor está viniendo, y viene para darle a cada uno conforme a sus obras. Imagínate que el Señor nos sorprenda en su venida, molestos con alguien. Imagínate que el Señor nos sorprende en su venida, resentidos contra alguien. Imagínate que el Señor nos sorprende en su venida, peleados con nuestro esposo, peleados con nuestra esposa. Sería muy vergonzoso, ¿verdad? Sería muy triste, muy doloroso para nosotros que el Señor nos llame a su presencia y estamos peleados con alguien. Así que, hermanos, recuerda, el Señor está entre nosotros y el Señor viene pronto. Así que más nos vale y haríamos bien en siempre estar en paz, en lo que por lo menos cuenta de nosotros, en lo que corresponde a nosotros, estar en paz con todos los hombres, pedir perdón, perdonar, tener una buena actitud, un buen entendimiento, servir juntos al Señor, concentrarnos en lo positivo, no en lo negativo, recordar que el Señor viene y recordar, mi amado hermano, que nuestro testimonio, lo que nosotros reflejamos ante los demás, es importante. Es importante, la gente lo tiene en cuenta. Segundo punto que queremos mirar, desde el verso 6 al 7. Decía, ¿recuerdas que el primer asesino de nuestra paz, cuál era? Las relaciones, los problemas en las relaciones interpersonales. Y ya hemos visto, hemos revisado 10 principios que nos pueden ayudar a tener mejores relaciones con los demás. La amabilidad, recordar que el Señor está mirándonos, tener gozo en nuestras vidas, perdonar y tantas otras más que hemos visto ya. El segundo asesino de nuestra paz, ladrón de nuestra paz, mejor dicho, es la ansiedad. Y el verso 6 y 7 nos dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ese es el segundo asesino, segundo ladrón de nuestra paz, la ansiedad. La ansiedad, hermanos, de alguna manera nos lleva a sentirnos temerosos, a sentirnos angustiados de las cosas que van a venir y de cosas que no podemos controlar. Pablo menciona claramente, por nada estemos afanosos. El remedio para la ansiedad es buscar a Dios. Mateo capítulo 6, 25 al 34 nos dice que por más que nos afanemos, no pudiéramos hacer crecer nuestra estatura, sino que tenemos que confiar en el Señor, buscarle a Él, porque buscándole a Él, hermanos, todas las cosas serán añadidas.
Mira lo que dice el Salmo 119, verso 27 al 29. Hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. Aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Pedro también nos enseña, primera de Pedro capítulo 5, del verso 6 al 7. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Qué es la ansiedad, hermanos? La ansiedad es producida, es esta sensación de desesperación, es esta sensación de angustia que es producida por un deseo pecaminoso de querer controlar todas las cosas. Queremos saber qué va a pasar mañana. Quiero saber cómo voy a pagar mis cuentas. Quiero tener controlado todo. Y hermanos, es un deseo pecaminoso. ¿Por qué? ¿Está mal controlar las cosas? ¿Está mal organizarse? ¿Está mal planificar? No, no está mal. Lo que está mal es no entender que hay aspectos de nuestra vida que no podemos controlar, hermano. Podemos hacer planes, podemos planificar, pero mira lo que dice Santiago, ¿no? Que muchas personas dicen, mañana haremos esto y haremos negocios, iremos para allá y haremos aquello. Y eso está mal, porque debiéramos decir, si el Señor quiere, haremos esto, si el Señor quiere, haremos aquello. Lo que está mal es planificar sin tener en cuenta a Dios, planificar sin tener en cuenta que las cosas pueden cambiar y querer que todas las cosas salgan como nosotros planeamos. Pero hermanos, no manejamos todas las variables de esta vida. Realmente no tenemos control sobre el futuro. Hay muchas cosas sobre las que no tenemos control y tenemos que aprender a soltar esa frustración, esa ilusión de querer controlar las cosas. Porque cuando queremos controlarlo todo y no sabemos qué va a pasar, o peor aún, las cosas no salen como queremos, que es lo peor también, entonces nos frustramos, nos desesperamos, nos angustiamos porque pues nos sentimos ansiosos. Pero Pablo claramente nos enseña que eso nos roba la paz. ¿Cuántas personas, hermanos, no pueden dormir porque están pensando mañana qué voy a hacer y cómo voy a hacer aquello y cómo voy a hacer lo otro, o tengo este problema, o me han amenazado de esta manera y ahora qué va a pasar? Me voy a enfermar, me voy a morir, me van a robar esto, me van a robar lo otro. Hermano, no lo puedes controlar. Son cosas que tú ya no puedes controlar y tenemos que descansar en el Señor. El Salmo dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. El Salmo número 3 también nos dice, yo me acosté y dormí y desperté, porque tú, Jehová, me sustentaste. Y el sueño, hermanos, aunque no lo creas, el sueño, muchas veces yo digo, ¿por qué tenemos que dormir, no? Quisiéramos tener más días, más horas en el día para avanzar, pero nuestro cuerpo ya cuando tiene sueño ya no reacciona. Cuando mi cuerpo ya tiene sueño, hermano, por más que yo tenga muchas ganas de hacer muchas cosas, mi cerebro ya no reacciona, se apaga. Y ya simplemente tengo que cerrar el laptop y me voy a dormir porque ya no hay nada más que hacer. Y me echo a dormir y no sé qué pasa mientras duermo. Solo por la misericordia de Dios sé que me levanto al día siguiente. Pero el sueño nos lo da Dios, hermanos, para que aprendamos que el mundo continúa girando sin nosotros, que aun cuando estamos dormidos, inconscientes de este mundo, el mundo sigue estando en control, nada se ha perdido, nada se ha roto, ni nada se ha malogrado. ¿Por qué? Porque Dios está en control, hermanos. Entonces, la ansiedad no es buena para nuestra alma. Tenemos que encontrar la paz y por nada estar ansiosos, sino confiando en el Señor. Él tiene el control, Él nos sostiene, Él nos guarda, Él nos ayuda. Él no nos necesita, hermanos, para mantener en orden su creación. Así que, mi hermano, aprendamos a respirar, confiados que Dios tiene control de nuestras vidas. Planifiquemos, sí, pensemos, sí, en el futuro, pero descansemos, que Dios tiene el control. Y si las cosas no salen como nosotros pensamos, pues entonces eso significa que Dios tiene otro camino mejor para nosotros que el que nosotros planificamos. Confiemos en la soberanía de Dios. La segunda cosa que tenemos que hacer no solamente es dejar la ansiedad a un lado, sino cultivar una vida de oración agradecida. Pablo dice, en vez de estar afanoso, en vez de estar preocupado, en vez de estar llorando, pensando cómo voy a hacer, qué voy a hacer, qué me va a pasar, cómo voy a pagar, cómo voy a comer, cómo voy a vestir, dice Pablo, no es afanoso, sino que en todo tiempo presenten sus oraciones,
sus anhelos, sus deseos, sus conflictos, sus penas, sus lamentos, sus victorias, sus derrotas, todo. Preséntenlo delante de Dios, orando, suplicándole, pero también dándole gracias. Oración y súplica con acción de gracias, hermanos, es la receta perfecta para la paz. Cuando no oramos, nuestra mente se llena de pensamientos de derrota, de desánimo, de miedo y de temor. Pero cuando oramos al Señor, hermanos, entregamos nuestras cargas a Él. Estamos en la presencia del Señor, nos llenamos de gozo, de alegría, de paz, y podemos confiar en que Dios está en el asunto, que hemos entregado nuestras peticiones delante de Él, y el Dios de todo poder, Él sí puede controlar las cosas que nosotros no podemos controlar, y Él nos puede dar un mejor camino que el que nosotros podemos siquiera imaginar. Un santo de la antigüedad decía, hermanos, que aquel que dobla sus rodillas delante de Dios nunca tendrá que arrodillarlas delante de nadie más. Y aquel que ha orado tiene paz en el corazón y gozo en su alma. Necesitamos aprender a orar y a descansar en el Señor. Si oramos y nos levantamos de la oración angustiados y cargados, entonces no hemos orado bien y tengo que volverme a arrodillar y seguir orando, porque tal vez no estoy orando como debe de ser. ¿Qué es la oración, hermanos? Simplemente es abrir nuestro corazón al Señor y encomendarnos a Él, derramar nuestra alma delante del Señor. Se dice de Ana, la mamá de Samuel, cuando no podía tener hijos, ella clamó al Señor y se levantó, dice, y no estuvo más triste. Ya había dejado su carga delante del Señor. Entonces, hermano, te animo en esta noche, oremos, supliquemos, imploremos, pidamos, toquemos, busquemos, demos gracias. Pon tu situación delante del Señor de toda la tierra y deja tus cargas delante de Él, porque tú y yo no podemos controlar muchas cosas, pero Dios sí. Él sí tiene el control. Él sí puede saber exactamente qué es lo que va a pasar, cómo debe de suceder y cómo deben de hacerse las cosas. Nosotros no sabemos, Él sí la sabe. Oremos, hermano, pidamos, supliquemos, pero nunca te olvides de dar gracias. Porque solamente pedir nos hace concentrarnos en lo que no tenemos. Pero dar las gracias te ayuda a concentrarte en lo que Dios ya te ha dado. Y a veces, hermanos, somos como la sanguijuela que no se sacia, no se sacia de comer. Queremos más siempre, y más, y más, y más, y vivimos pensando en lo que todavía no tenemos, en lo que todavía no podemos alcanzar, y lo que quisiéramos tener pero aún no tenemos. Y hermano, pero lo que Dios ya te dio, ¿no te has puesto a pensar en lo que Dios ya te dio? En las maravillas que Dios ya te dio y que a veces las pasamos por alto, hermanos. Un techo donde vivir, una cama donde echarte, un pan en la mesa, hijos o hijas que alegran tu corazón, una iglesia donde puedes congregar, un país donde aún puedes abrir la Biblia sin que temor a que te encarcelen o te maten, amigos cristianos a los que puedes llamar y sabes que están contigo, están para ti, porque no vives en un país donde tú eres el único cristiano y no puedes llamar a nadie. Tal vez una platita con la que puedes, aunque sea, comprarte algo, ropa que vestir. Hermanos, lo que tenemos es mucho más de lo que mucha gente tiene. Y a veces cuando nuestra oración solamente se basa en pedir, 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 y no damos gracias, nos concentramos en lo que no tenemos, en vez de concentrarnos también en lo que Dios ya nos ha dado. Tiene que haber un equilibrio en nuestra mente, hermanos. Deja la ansiedad a un lado, ora al Señor, concéntrate en lo que Dios ya te ha dado. Pídele con confianza aquellas cosas que tú consideras que es lo que necesitas. Pídele al Señor, entrega tus cargas a Él. Y resultado de esto, nos dice la palabra del Señor, la consecuencia de esto, de hacer esto, el verso número 7, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios. Así como hay paz cuando restauramos nuestra relación con alguien que nos habíamos peleado, y ya no tenemos esa tristeza en el corazón, sino que ya tenemos paz con nuestro hermano y nuestra hermana y ya nos podemos abrazar y hay gozo otra vez. Así también, cuando dejamos la ansiedad, hermanos, hay paz. Cuando oramos al Señor, nos levantamos en paz, sin temor, sin miedo, tranquilos. Me ha pasado muchas veces, hermanos, enfrentar situaciones muy difíciles,
o decisiones que yo no sabía si era la mejor decisión que la que iba a tomar, por las consecuencias que podía repercutir ello. Y era cuestión solamente de orar al Señor y clamarle a Él para levantarme sintiendo paz, sabiendo que Dios ahora está en control. Muchas veces me he encontrado diciéndole al Señor, Señor, esta decisión que yo voy a tomar, considero que es la mejor, pero aún así yo no tengo certeza porque no conozco los corazones de los hombres y yo no sé si lo que voy a hacer es lo mejor. Pero Señor, tú sí conoces los corazones de los hombres. Tú sabes qué es lo mejor para nuestras vidas y tú nos guardas siempre, aún de malas decisiones. Señor, en tu soberanía, guárdame de esta decisión que voy a tomar. Guíame, Señor, si es lo que debo de hacer. Y si debo de hacerlo, entonces ayúdame a descansar en ti. Ayúdame a confiar en tu poder y en tu soberanía para mi vida. Y nos levantamos en paz, hermanos. Nos levantamos con gozo. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El miedo, hermano, proviene de que nuestra conciencia nos acusa de que no estamos en comunión con Dios y estamos haciendo las cosas en nuestras propias fuerzas. Y como sabemos inconscientemente que no tenemos el control sobre todas las cosas, tenemos temor, porque no sabemos qué va a pasar. Pero si nosotros estamos en comunión con el Señor y entregamos nuestras cargas delante de Dios y tenemos fe en Él, entonces ya no hay lugar para el temor, porque el perfecto amor echa fuera todo temor y podemos vivir en paz. Esta paz no es cualquier paz, hermano, es una paz especial que sobrepasa todo entendimiento, que no tiene que ver con la prosperidad económica, con la ausencia de problemas. El incrédulo está tranquilo cuando tiene comida, tiene casa, tiene sus tragos, tiene sus fiestas. El creyente puede pasar problemas, aflicciones aún físicas, económicas, y aún así tener paz, porque es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que tiene como base no las circunstancias que nos rodean, sino la paz con Dios que Él ha ganado por medio del derramamiento de la sangre de su Hijo. Y esa paz Dios nos da. Romanos 5.1 dice que somos justificados pues por la fe y tenemos paz para con Dios. Y si tenemos paz para con Dios, hermanos, tenemos paz en nuestra vida. Esta paz también es una paz que guarda nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Esa palabra da la idea de un vigilante. Nuestra paz vigila nuestra mente y corazón del afán, de la frustración, del dolor, de la confusión. Así que si nos mantenemos orando al Señor, será como poner siempre un vigilante en nuestro corazón y un vigilante en nuestra mente. Nos mantendrá en paz, nos mantendrá tranquilos, nos mantendrá con una mente y un corazón sanos, lejos de la frustración, lejos de la angustia, del famoso estrés que ahora agobia a tantas personas. ¿Por qué nos sentimos estresados? Porque nos sentimos sobrepasados. ¿Por qué nos sentimos sobrepasados? Porque no estamos orando al Señor, no estamos teniendo comunión con Dios, no estamos descansando en Él, no estamos confiando en Él, estamos tomando cargas que no podemos cargar, que no nos corresponden cargar, hermanos. Y tenemos que confiar en el Señor. No es la voluntad de Dios de que el creyente viva estresado. Es la voluntad del Señor que el creyente viva en paz. Si estoy estresado, eso significa que no estoy manejando bien mi comunión con Dios, mi tiempo, y estoy cargando pesos que no debo cargar. Así que, hermanos, si te sientes estresado, el remedio no es irte de paseo. Bueno, ahora no se puede igual. El remedio no es comer más. El remedio no es ver una película. El remedio no es fumar. El remedio no es tomar. El remedio no es irte de fiesta. El remedio es orar al Señor. Y por último, esta paz de Dios nos enfoca en Cristo Jesús, ¿sí? Guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Nos ayudará a recordar, mis hermanos, que Cristo ya pagó la culpa de nuestra rebelión, de nuestra maldad, y que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Él tiene cuidado de nosotros. Así que, ¿qué vemos en este segundo punto, hermano? La mejor receta para la ansiedad, que es este ladrón de nuestra paz, es la oración. Una vida de oración agradecida. Una vida de oración agradecida que mantendrá nuestra mente y nuestro corazón en paz, tranquilo, sosegado.
dependiente de Dios, confiando en el Señor, y eso nos ayudará definitivamente a poder vivir tranquilos. Una vida en paz con los demás, en paz con Dios también. Tercer y último punto, hermanos. Dice la palabra del Señor en los versos 8 y 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo amable, todo lo puro, perdón, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Eso es algo muy interesante, esta última parte, porque recuerda, Pablo está enseñándonos acerca de estos ladrones de nuestra paz, los conflictos interpersonales, la ansiedad, y el tercer asesino, ladrón de nuestra paz, es, hermanos, cuando nosotros mismos dejamos que nuestra mente se contamine, cuando alimentamos nuestra mente, hermanos, con las noticias tristes y depresivas, inciertas de este mundo que nos rodea. Entonces, la idea aquí es que seamos guardianes de nuestra propia mente. Para los judíos, hermanos, la mente era el semillero del alma. Eso quiere decir que lo que pensamos se convierte en lo que somos, y eso determina nuestra manera de pensar. Y esto es muy real, porque ponte a ver noticias tristes de asesinatos, de muertes, de las, las pronósticos para esta pandemia del COVID-19 y el COVID-20 y el COVID-21 y la siguiente pandemia por venir y cómo vamos a reaccionar y qué va a pasar y las conspiraciones mundiales, los Illuminati y tantas cosas que se dicen ahora, información cruzada, contradictoria, que se superpone la una a la otra, quejas por acá, gritos por allá, angustia por otro lado, pleitos, robos, estafa, delincuencia, violencia, muertes. Hermanos, ve eso y te vas a volver loco. Y te vas a volver loco. Tenemos que ser guardianes de nuestra mente. Tenemos que enfocar nuestra mente en lo que realmente conviene, lo que nos va a ayudar. ¿Y qué es lo que nos ayuda? Filtrar lo que entra en nuestra mente, hermanos. Y filtrar significa colar y no permitir que entre en nuestra mente ni a la mente de nuestra familia cosas que no convienen. Y como padres, hablo a los varones, tenemos responsabilidad por velar porque nuestros hijos y nuestras esposas no estén viendo cosas, no estén escuchando cosas que no convienen. Ustedes saben que en casa tomamos desde que nos casamos la decisión de que si en algún momento teníamos una televisión, porque empezamos sin tener televisión, no teníamos televisión, así lo decidimos, pero si en algún momento teníamos televisión, no íbamos a ponerle señal abierta, porque no queríamos ver noticias ni los programas de este mundo. Y así hasta el día de hoy, hermano, tenemos una televisión que tal vez ahí la pueden ver atrás, pero no tiene señal abierta, no tiene antena, entonces no capta ninguna señal ni de cable tampoco. Solo se conecta a internet y en internet vemos YouTube y obviamente filtramos aquellas cosas que podemos ver y aquellas cosas que nuestras hijas pueden ver. Y eso nos ha ayudado mucho, hermanos. Lo único contacto que tenemos con este mundo que nos rodea es a través de periódicos como El Comercio y otros así. Nos conectamos por medio de una app y vamos a ir leyendo las noticias y obviamente filtramos lo que queremos leer y listo. Y lo demás a otra cosa mariposa. ¿Por qué? Porque no queremos, hermano, no queremos despertar en la mañana, prender la televisión y escuchar las inmundicias de este mundo. No queremos. Queremos levantarnos en la mañana, poner alabanzas al Señor, desayunar juntos como familia, conversar y dedicarnos a nuestras obligaciones. No queremos, hermanos, queremos cuidar lo que entra en nuestra mente. Todo lo verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, dice Pablo, si algo digno de alabanza, si algo que realmente se puede ver, dice, en esto pensad. Enfocar nuestra mente entonces en lo piadoso ayuda a nuestra paz, nos da fortaleza, porque hermanos, si alimentamos nuestra mente con las novelas, con los noticieros, con los diarios, con las noticias, y hacemos esto todos los días, todas las noches, ponte a pensar, escuchamos la palabra solamente tal vez una hora al día, o tal vez un poquito más.
Pero después, la mayor parte del día, ¿qué estamos escuchando? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos oyendo? ¿A qué le estamos prestando atención? Tú eres de lo que te alimentas, hermano. Y ayudaría muchísimo, muchísimo, que mantengamos una mente sana. ¿Por qué no crecemos espiritualmente a veces, hermano? Es porque borramos con la mano izquierda lo que hacemos con la derecha. Con la derecha leemos la palabra, hacemos nuestro devocional en el día, pero con la izquierda, todo el resto del día, seguimos alimentándonos de las inmundicias de este mundo. Y borramos lo que acabamos de hacer. Si vamos a leer la palabra de Dios, entonces queremos meditar en la palabra de Dios. Queremos seguir meditándola durante todo el día. Queremos escuchar alabanzas y pensar en la palabra de Dios, pensar en Dios, en las cosas espirituales. Y eso no significa, hermano, ser descerebrado o no tener entendimiento o estar desconectado de la realidad. No necesito estar todo el día viendo las noticias para saber cómo está mi país. Como te dije, yo tengo la costumbre de entrar a ver noticias, a ver estadísticas, a ver cómo está el avance de la pandemia, cómo está la situación política de mi país. Yo sé lo que está sucediendo en el país, pero yo no necesito estar todo el día viendo esto. Veo la noticia, leo, filtro lo que necesito leer, lo que no me interesa no lo leo simplemente y listo. Cierro y luego me pongo a hacer mis cosas. No quiero estar todo el día pensando en quién asesinó a cada persona o que, como leí hoy día, por ejemplo, ¿no? Cada día de esta pandemia se han violado, creo que de 25 mujeres. Imagínate, si me pongo a pensar en eso, me vuelvo loco. Me vuelvo loco, hermanos. No quiero hacer eso. Recuerda lo que dice las Escrituras. Primera Tesalonicenses 5:21. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y 1 Corintios 10:23 nos enseña, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. A veces he visto creyentes, ¿no?, que tienen una postura un poco más abierta en cuanto, por ejemplo, a la música que escuchan. Y escuchan canciones, pues, que no son cristianas, y tal vez son canciones que llevan a la melancolía, que llevan al romanticismo, y eso afecta a su mente, afecta a su corazón. No pueden decir que no, los afecta. Igual es con la televisión, igual es con las novelas, igual es con las películas. ¿Qué tipo de películas vemos? ¿Verdad? ¿Qué tipo de cosas observamos? ¿Qué miramos? Y en la iglesia no vamos a dar una regla con respecto a eso, no queremos caer en un legalismo, pero por supuesto cada creyente tiene que tener el cuidado de saber qué cosas le edifican. Y lo que no le edifica, pues no debemos hacerlo, hermanos. Más si eres un padre de familia, más si tienes hijos, porque lo que tú ves es lo que tus hijos van a ver. Lo que tú hablas es lo que tus hijos van a hablar. De lo que tú te alimentas es de lo que tus hijos se van a alimentar. También nos enseña Pablo a ser imitadores de lo bueno. Pablo dice y se pone él como ejemplo, ¿verdad? Y lo puede hacer porque es un apóstol de Jesucristo. Dice Pablo, verso 9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y eso es bueno, hermano, no solamente alimentarnos de lo bueno, concentrarnos, leer la palabra de Dios, desechar lo malo de este mundo y concentrarnos en lo bueno, pero también buscar ejemplos que nos influencien, que nos ayuden, que nos motiven, que nos animen. Yo quiero rodearme de personas que me motivan, que me inspiran a crecer en el Señor. No quiero rodearme de personas que no quieren saber de Dios. Yo no quiero rodearme de personas que no quieren servir al Señor, que no quieren aprender, que se quieren conformar con el estado en el que están en su vida. Yo quiero concentrarme, yo quiero reunirme con personas, quiero ser amigo de personas que me animan, que me exhortan a ser mejor, que me ayudan a crecer, que me inspiran, que me alientan. Pablo dice, si algo bueno ves en mí, entonces haz esto. Y él se pone como ejemplo en 4 aspectos: en doctrina, en influencia, en ejemplo, en testimonio, en actitud. ¿Sí? Entonces, en otras palabras, parafraseando lo que dice Pablo, diríamos, ¿has aprendido mi doctrina? ¿Has recibido mi enseñanza? ¿Has oído de mí? ¿Me has visto servir? ¿Me has visto amar y vivir para Dios? Si me has visto hacer esto, entonces hazlo. Hazlo igual que yo. Qué bueno es, hermanos. Y a esto va en línea con lo de que decíamos al inicio. Somos ejemplos. Somos ejemplos de las personas. Y qué bueno es cuando nos
mantenemos cerca a las personas y podemos dar ejemplo de cómo vivir la vida cristiana, cómo criar a nuestros hijos, cómo tener un matrimonio bíblico y decirle a las personas, ¿me ves servir a Dios? ¿Me ves buscar al Señor? ¿Me ves esforzarme? No soy perfecto, pero ¿me ves esforzarme? Haz lo mismo. Entonces, hermanos, busquemos relacionarnos y busquemos establecer amistades sanas que nos ayuden, que nos alienten. Eso no significa, hermanos, que no podamos tener amistades incrédulas o personas en las que no conocen al Señor, que respetamos, que queremos, que apreciamos. Lo que estoy diciendo es de que mi mejor amigo no puede ser una persona incrédula. La persona que me influencia, a la que yo puedo escuchar y prestar atención, nunca va a ser una persona que no quiere saber nada de Dios, que no quiere meditar en la obra, que no quiere, que no ama la obra, que no se esfuerza. No, yo no voy a prestarle mi atención a una persona así. Por supuesto, soy amigable con todos, podemos conversar, puedo orar por esa persona, puedo aconsejarle, pero definitivamente yo no le voy a abrir mi corazón y yo no voy a caminar con una persona así que no quiere saber de Dios, porque quiero rodearme de personas que me motiven, que me animen, que me inspiren. Terminamos con esto. Si hacemos esto, si cuidamos nuestro corazón y nuestra mente, y si seguimos ejemplos piadosos, y si caminamos de esta manera, dice Pablo, y el Dios de paz estará con vosotros. Tendremos paz, tendremos comunión con el Señor, comunión con nuestros hermanos, y estos ladrones de la paz, pues no podrán robarnos la paz que Dios nos quiere dar. Y esta paz maravillosa, esta paz preciosa, Dios nos la quiere dar, hermanos, cuando vivimos en paz con nuestros hermanos o con los que nos rodean, cuando desechamos la ansiedad y la cambiamos por oración, y cuando cuidamos nuestra mente, alimentándola con la palabra de Dios, con buenas cosas, cosas que nos animen, que nos motiven, que nos alienten, cuando hacemos relaciones amicales con hermanos, hermanas que nos motivan, que nos inspiran, que nos alientan. Y cuando vivimos en esa comunión, hermanos, dice, el Dios de paz estará con nosotros y podremos vivir de la manera como Dios quiere que podamos vivir. Hermanos, esto es principios de la palabra de Dios para poder vivir en paz, para poder vivir con gozo, para poder vivir una vida de aliento. Hermanos, recuerda, Dios no quiere que vivamos, no es la voluntad de Dios que vivamos estresados, que vivamos dolidos, resentidos, que vivamos separados. No, la voluntad de Dios es que vivamos agradecidos al Señor, que vivamos gozosos en el Señor y que vivamos, hermanos, trabajando, sirviendo, esforzándonos, porque Cristo viene por segunda vez. Vamos a orar.